el día de hoy? Está horrible, chicos. Oh, ¿qué costó? No, me tenía que pasar a buscar Joaquín por casa hoy. ¡Ay, qué frío! Que siga derecho porque yo no voy. ¡Qué frío! No, yo me bajo, tengo una polenta ahí en casa, queso, polenta, queso. No, pero escuchá, Dani. Te propongo algo. Bien. Bueno, no yo en realidad. Tengo una persona que te va a dar algunos tips de cómo podés entrenar con bajas temperaturas. Él es Gerardo Piva, doctor en ciencia del ejercicio. Gera, bienvenido. Hola Leo, hola Daniel, ¿cómo le va? Buen día. En realidad pueden hacer las dos cosas. Se puede comer la polenta y disfrutarla, como así también se puede entrenar en bajas temperaturas. Las dos cosas son importantes. Vamos, Gera, querido. Buenísimo, entonces. Qué grande, Gera, Bueno, bienvenido, Gera. Nos encanta charlar con vos, como siempre. Hoy un poco el disparador es este. A ver, antes que nada, y que nos adentremos al tema, creo que una obviedad lo que te iba a preguntar, pero me parece que está bueno hacerlo. Difiere mucho el entrenamiento, el ejercicio con bajas temperaturas que con ese septiembre entrante en donde todos vuelven a hacer actividad física, salen a correr, vuelven al gimnasio y demás. Digo, la pregunta es, Gera, desde la perspectiva de lo muscular, de lo corporal, ¿no? ¿Hay alguna cuestión ahí que pueda variar? ¿O si uno entra en calor corporalmente es exactamente lo mismo? No, en realidad no difiere mucho porque, digamos, el organismo ante el movimiento, en cuanto a ir entrando en calor o ir a las adaptaciones, son semejantes en una etapa estival, frío o en la primavera o el calor. Lo que sí uno recomienda siempre es a la inversa. Es decir, cuando entramos en septiembre y vamos para noviembre o incluso en el verano, trata de evitar los momentos de exposición al calor, al sol, que son de las 10 a las 4 de la tarde, donde hay más rayos infrarrojos, ultravioleta y donde uno puede deshidratarse y generar problemas asociados al calor, que son varios. En cambio, cuando hace frío es todo lo contrario. Uno trata de concentrar las actividades que son al aire libre, por ejemplo, en momentos donde el sol es un poquito más copioso, que es el horario de entre las 12, 11 y media, 12 hasta las 4 de la tarde. Uno, en ese momento que está expuesto al sol, uno genera un poquito más de calor atmosférico y bueno, y eso le permite que la persona no tenga o no corra el riesgo de las enfermedades asociadas a la época estival, ya sea resfrío, gripe, pulmonía, neumonía, etc. Entonces, en ese sentido, es a la inversa, cuando hace calor que cuando hace frío. Y después, la parte de adaptación, la entrada en calor, la activación de la musculatura, del aparato cardiorrespiratorio, es muy semejante. Lo que sí uno, cuando hace frío, uno tiene que tratar de respirar en las actividades que uno hace, sea indoor o outdoor, adentro, bajo techo o al aire libre, ya sea de la modalidad de actividad física que uno haga, y sea al aire libre más, uno tiene que tratar de respirar por las fosas nasales, por nariz. ¿Por qué? Porque la nariz tiene los cilios, que son los pelitos que uno se nota o se palpa, y además, entre medio de la ceja, tiene una parte anatómica que se llama los senos paranasales, que lo que hace son dos cosas. Uno es atemperar el aire, ingresa a los pulmones y se utiliza a una temperatura y con una limpieza o depuración óptima para ser absorbida y utilizada por el organismo. Entonces, a diferencia de por boca, que uno puede generar todas estas cuestiones respiratorias, inflamación de la garganta, etc. Y además el aire entra más frío. En cambio, por nariz tenés toda esta barrera de limpieza, por un lado, y de temperatura por el otro, que bueno, va a beneficiar en la utilización óptima del oxígeno, que es un componente importante para el sostenimiento de la actividad física o el ejercicio. Entonces lo importante es esto, digamos. Además abrigarse, generalmente parece una obviedad lo que digo, pero el tipo capa de cebolla, digamos, uno tiene que tratar de, si trabaja en aire libre, más vale estar abrigado e ir sacándose indumentaria, ropa, digamos, en función de que uno va entrando a nivel corporal, a nivel interno, del medio interno, entrando en calor. Eso es muy importante. Y hay una cosa muy importante, un detalle que yo habitualmente lo
lo trato con todas las personas que cuentan con mi servicio y yo soy quien le dosifico el esfuerzo. Siempre y sobre todo cuando trabajamos adentro y vamos a salir a la afuera, uno cuando entrena transpira. Es normal eso que ocurra. Algunos más, otros menos, porque tiene más estimulado el sistema nervioso y la glándula sudorípara, etc. Pero hay personas que, cuando se transpira adentro, uno lo principal que tiene que cambiar es la ropa, la remera o la indumentaria que tenga en contacto directo con la zona central o core. ¿Por qué? Porque eso está asociado casi inmediatamente con todas estas enfermedades estivales como el resfrío, la gripe. Entonces uno tiene que, apenas termina de entrenar, que está transpirado, lo primero que hace va a un baño, a un lugar donde pueda sacarse la remera, ponerse una remera seca y después la campera y el resto se puede agregar, pero lo más importante es de lo que uno suda, de lo que uno transpira, es cambiarse inmediatamente una vez que termina el entrenamiento la remera de contacto directo con la piel. Bien. Gerardo, tengo 2 o 3 puntos que te quiero consultar para saber si estas frases que se suelen repetir son una realidad o son un mito. Y el primero tiene que ver con respecto a que algunos dicen que cuando hace frío se queman más calorías. Vos hablabas un poquito de eso, pero quiero que me lo puedas explicar y si esto es así. En realidad sí, tiene mucho de veracidad eso. Cuando hace frío, digamos, nosotros el organismo tiene 2 funciones. Tiene que quemar calorías para mantener la temperatura interna, pues tenemos una temperatura central que son 35, 36 grados, 35, 36, va a 37, más o menos regula ahí para que tengamos una homeostasis, un funcionamiento biológico. Y después las extremidades, las manos, los pies. En el caso de los hombres, la zona testicular tiene menor temperatura, que son casi 28, porque funciona así el organismo, y en el caso del hombre por la espermatogénesis. Pero para conservar la temperatura en el ambiente al aire libre, necesitas primero quemar calorías del propio alimento y de la adiposidad, digamos, de las glándulas que son de la grasa, digamos, que tenemos a nivel dérmico. Uno tiene que quemar grasa para mantener la temperatura y además le sumamos la que utilizamos para la movilización de los músculos esqueléticos y el aparato cardiorrespiratorio para el ejercicio que in situ uno está realizando. Entonces tenemos un doble gasto calórico para regular la temperatura corporal y mantenerla para que sea naturalmente y biológico. Y por otro lado tenemos la quema de calorías, el gasto calórico que tenemos para la práctica deportiva. Entonces tenemos un doble gasto. Por eso siempre en ambiente frío, para el emagrecimiento, utilizando estrategias nutricionales y demás, siempre es mucho más eficiente el gasto calórico y la pérdida de masa grasa que cuando hay humedad y hace calor. Bien. Y otro punto también es que se habla de que hay mayor riesgo de lesionarse en el caso de las bajas temperaturas. ¿Esto también es así? Generalmente sí, puede llegar a ser. Ese ya no es tan así, digamos, porque si hace frío, si uno entra en calor y hace una movilidad periférica a central y tiene alguien que lo pueda asesorar, digamos, depende del deporte que hace, si hace una práctica amateur de ejercicio, tenis, fútbol, o va al gimnasio, sale a caminar. Si uno hace una buena entrada en calor y demás, la propensión a lesión puede ser en cualquier momento. Siempre cuando hay cuando hace calor y hay más vasodilatación, más relajación, digamos, de todas las partes articulares, tendinosas y demás, generalmente es menor la lesión. Cuando hace frío uno está más contracturado, más entumecido y hay más vasoconstricción, puede que haya un poquito más de lesión, pero no estaría tan comprobado. Sí está comprobado que el gasto calórico y el gasto calórico en ambiente frío para descender de peso y emagrecer el cuerpo es mucho más eficiente que cuando hay humedad o hace calor. Bien. La última que tengo para consultarte por mi parte, en la cuestión de la hidratación, ¿uno se deshidrata menos en estas condiciones? Mira, la deshidratación se pierde por son muchos los factores que uno hace que uno pierda líquido corporal, que en realidad somos el 70% de líquido del organismo. Como somos bebé, el 80% es mucho más. En un adulto más o menos entre 20 y digamos 50, 60 años,
estamos en el 70% de líquido, ¿no? O sea, no es que somos una botella de Villavicencio, no. El agua en nuestro organismo se transforma y tiene diferentes componentes biológicos y funciones biológicas. Y cuando somos más grandes, tercera edad, cuarta edad, o adulto mayor, 65 para arriba, se empieza también a reducir. Cuando hace calor, por supuesto, uno pierde mucho más líquido. Pero la pérdida de líquido no es solamente por el sudor, por las glándulas sudoríparas, sino uno pierde en la respiración, por todas las mucosas, la nariz, la boca, cuando uno respira. Si no, es muy sencillo. El ejemplo práctico es: pónganse frente a una ventana y respiren por boca y nariz, y va a ver cómo se moja la ventana, claro. Se merece. Eso es porque nosotros estamos exhalando el calor a través del líquido, del agua que tenemos a nivel interno. Entonces es importante hidratarse. Siempre es importante la hidratación. Cuando hace calor y humedad hay que profundizarla, hay que tomar más medidas, y hacerlo más estricto. Cuando hace frío también hay que tomar agua, pero bueno, siempre cuando hace calor, la pérdida que uno tiene entre el sudor y lo que uno pierde por las mucosas es mayor que lo que uno hace en el invierno. Pero hay que siempre hidratarse, es muy importante, porque el agua tiene una función cognitiva, una función del metabolismo, y es importante tomar agua. Bueno, Ale, perdón, Gera, dos cositas. Yo creo que un poco lo fuimos respondiendo, pero siempre es bueno puntualizarlo. Primero, muchas veces hemos hablado, inclusive con vos, Gera, que en temporada de verano, si se quiere, o de altas temperaturas, hay horarios determinados para hacer ejercicio en este caso, ¿no? De hecho, en algún momento hicimos un hincapié, recuerdo, en que, por supuesto, en horario de la siesta, altas temperaturas, no. A la inversa, ¿sucede lo mismo con el invierno? Esto lo digo porque en verano, viste que se acostumbra 6, 7, 8 de la mañana salir a correr, a caminar. Bueno, en este caso a lo mejor quizás más 8, 9 y 10 de la mañana. Es lo mismo, hay que tener ciertos cuidados en ese sentido. Y por otro lado, para quienes son más fanáticos fanáticos no, pues no quiero llamarlo un fanatismo, pero para quienes cuidan más la salud, le gusta. A mí me encanta hacer ejercicios, por ejemplo. Te voy a dar un ejemplo mío. Me gusta ir todos los días a ejercitarme y demás, pero estoy un poco resfriado. Prefiero mejor cuidarme. ¿Qué alternativa puedo tener en todo caso? Y cuando esté mejor, vuelvo por lo que hablaba recién al principio. ¿Qué nos puedes contar, Gera? Y primero, bueno, dijimos que era la inversa. Cuando, si uno va a hacer al aire libre, es conveniente entrenar entre las 11:30, 12 a 4 de la tarde. Por más pleno invierno que sea, ahí, si no llueve, no está feo, muy nublado, muy ventoso, si uno está relativamente soleado, el sol es donde más ejerce el calor atmosférico, para poder hacer actividad física al aire libre. Si es en un gimnasio, o es en un salón, o es un lugar cerrado, lo importante es esto de la muda de ropa, es importantísimo. Entonces, siempre es a la inversa los horarios. En verano, lo ideal es 6 de la mañana, 9, 10 de la mañana, y después de las 5, 6 de la tarde en adelante. En invierno, a la inversa. El bloque que dejé fuera del verano lo tomo en el invierno. Eso es fundamental. Después depende del grupo etario. Si yo tengo una persona deportista, tenemos que entender que el ejercicio y la práctica regular de ejercicio, actividad física y deporte tiene una mejoría del 100% del sistema inmunológico. Entonces, si una persona está entrenada y está bien de salud, es joven, goza de salud, que me corra a las 6, 8 de la mañana o al aire libre, mientras que se tenga indumentaria adecuada y tenga todos estos cuidados por los tips pertinentes, no hay ningún problema. Respire por nariz. Hay muchos cuellitos, que no te cortan la respiración, pero también te ayudan por boca a aclimatar un poco el aire, porque a veces con la nariz no alcanza y tenés que respirar con lo que sea, y con la boca también. Entonces, teniendo este cuidado, no hay drama. Si es una persona mayor, no. Entonces, depende del grupo etario que va a aplicar a la práctica de ese ejercicio. Hay que normar dónde puede realizarlo durante el día. Eso es importante. Y me dijiste otra pregunta: si estás engripado, por ahí podés hacer, depende del tipo de actividad física que hagas. Si vos estás engripado o resfriado y demás, y por más que te guste,
te vas un día a las 10 de la noche y no te llevas tanto abrigo y jugás al fútbol con tus amigos que te gusta el picadito, que hace muy bien jugar socialmente, y después te quedas y no tenés los recados necesarios y vas a agudizar el cuadro. Pero por otro lado, el ejercicio dijimos que mejora el sistema inmunológico, entonces toda la defensa interna ante todas estas cuestiones de enfermedades, de trastornos en la salud, lo mejoran. Entonces, tenemos que ver mucho esto. Si uno está bien, puede hacer cualquier cosa teniendo los cuidados pertinentes. Bueno, Gera, agradeciendo por supuesto siempre el tiempo, nos quedó algo pendiente que vos puedas decir, bueno, en esta temporada seamos precavidos tengamos cuidado con esto, con lo otro, de cara a lo que va a ser un junio-julio con temperaturas bastante frescas, ¿no? Sí, en realidad no nos está premiando tanto el frío desde ahora, o sea que a lo mejor este año sea medio distinto, pero yo lo que tengo para decir es, uno, que busquemos horarios y hacemos al aire libre, no dejemos de hacer actividad física, porque la actividad física tiene que ser de por vida. Yo siempre digo, y soy medio drástico, que nos tenemos que dejar de mover cuando tengamos los piecitos para adelante. Es duro lo que digo, pero mientras tanto hay que moverse, porque digamos, la premisa del ser humano es moverse en la búsqueda de alimento y alimentar para conservar su salud. Si hacemos eso, nuestra salud se ve mejorada, se ve beneficiada. Entonces hay que moverse. Hay que cuidarse con la ropa, si uno hacia adentro y sale, cambiarse la muda que está en contacto directo con la piel, hidratarse y después no dejar de hacer actividad física. Eso es lo único que puedo decir, y siempre respetándose al aire libre estos horarios que hay mayor luz solar que nos puede contribuir desde la afuera al calor que generamos interno, que bueno, que no tengamos asociado ninguna enfermedad respiratoria o una cuestión que tiene que ver con la gripe, el resfrío, lo que hablamos en un principio. Así que a moverse, teniendo los cuidados pertinentes. Bueno, Gera, nos encantó charlar con vos en la mañana del día de hoy. Te enviamos un abrazo bien, pero bien grande. Yo voy a seguir un poco tus pasos, Gera. Yo quería ir esta semana, pero estoy un poquito resfriado, entonces digo, más vale, me quedo tranquilo y retomo en unos días, Gera. Pero bueno, hay que... Primero la salud, Gera. Sí, de todo modo, Leo, vos sos tu propio termómetro, es decir, si vos ves que, bueno, que te hace bien despejar la cabeza, va y hacé lo que podés. Okay. A lo mejor el trabajo aeróbico, el trabajo que vos hagas funcional en un gimnasio, no sé qué tipo de entrenamiento haces, te puede llevar a expectorar, a limpiar un poquito y a recuperarte más rápido. Y si no te sentís bien, hagas. Esto es una cuestión muy sencilla, la idea es moverse, pero si uno no se siente bien, que un día no haga, 2 días no haga, no pasa nada. Gera, no, porque hice todo mal, quiero decirte. El lunes pasado, yo en esta época siempre, resfrío, alergia, pero de manual. El lunes pasado me volví caminando 5 cuadras, 6 cuadras, pero con la remera del gimnasio de la actividad, campera, grande campera, y me vine resfriado de nuevo. Me mejoré, maratón a la mañana, 8 de la mañana, domingo, resfriado de nuevo, Gera. Entonces ahora frené. Lunes y martes no fui, ¿viste? Si no, cada 3 días un resfrío, Gera. Pero bueno, ahora que esta columna me vendría bien hace una semana atrás, digamos, para haber tenido este concepto. Ahora que ya sé cómo abordarlo. El detalle, Leo, te digo, es crucial, vos tenés la remera transpirada, esa la cambias. Y después te quedás con el buzo, lo que sea, arriba no importa. Pero lo que está en contacto directo mojado, inmediatamente lo cambio. Y si puedo bañarme y demás, mejor, pero si no, por lo menos cambias esa remera, porque ese detalle es lo que te lleva el resfrío, pero te diría casi el 100%. Mirá vos, todo mal, dice Gera, ¿eh? Bueno, sí. Ya lo tendré en cuenta para ahora, cuando vaya esta noche, Gera, ¿eh? Bueno, nada, agradecerte, Gera, enviarte un abrazo grande, nos encanta, sabés, charlar con vos. Contanos, dónde te encontramos, Gera. Bueno, también digo, muchas gracias por el espacio que me gusta y me hace muy bien y me gusta hablar un poquito de lo que sé. En el Facebook soy Gerardo Luis, en el Instagram Gerardo Luis 1853 y bueno, todo lo que quieran consultarme, mandarme o ver todas las propuestas y las actividades que tengo, invitarlos a todos. Así que les agradezco y bueno, que tengan un excelente día. Gera, otro para vos también, ¿eh? Gran abrazo, nosotros te agradecemos a vos, ¿eh? Gerardo Piva con nosotros, doctor en Ciencias del Ejercicio. Ahora ya sé, Dani,